¿Ustedes saben quién escribió Colacho Hermanos? Así es, Colacho Hermanos fue escrita por César Abraham Vallejo Mendoza, el gran autor peruano quien nació en Santiago de Chuco el marzo de 1892 y falleció el 15 de abril de 1938. Asimismo, esta obra no llegó a ser compartida por Vallejo, ya que cuando él aún estaba con vida no fue aceptada. Ahora voy a hablar sobre la obra en general. Colacho Hermanos o Mandatario de América, pieza teatral redactada en 1934, pero publicada en versión completada en 1979, debido a que no ha podido ser publicada en vía del creador al ser rechazada por los editores de aquel tiempo. Es una obra que nació y es esbozada bajo la óptica marxista del creador, que toma como tema la farsa de la democracia en el Perú y el servilismo de sus representantes frente a los poderes de las transnacionales como en la economía, la política nacional. La sociedad peruana, en verdad, pasaba en aquel instante por graves inconvenientes de índole político, social y económico. La crisis política de 1930 había traído debajo el régimen del mandatario Augusto B. Leguía y en un tiempo bastante corto. Sucedido en el Perú, diversos líderes. El poeta, por aquella vez, estuvo interesado en los sucesos del Perú y redactó una secuencia de artículos sobre el asunto. Sin embargo, el autor usó parte del argumento de su novela El Tuxteno, aunque exagerados, tanto en personajes como en posturas. La ficción se mueve dentro del juego de los farses y de la verdad que existen en que se alcanza, lo cual se denomina la verdad dramática. Antes de escuchar de lo que trata esta magnífica obra teatral, les mostraré algunos valores que encontraremos en esta. Como ya sabemos, Vallejo fue una persona que buscaba siempre la justicia en cualquier ámbito, pero en esta pieza teatral mostró todo lo contrario. Lo que él buscaba era demostrar y poner en evidencia la realidad de nuestro Perú, que justo pasaba en esos momentos por problemas sociales. En Colacho Hermanos se pone mucho en evidencia la injusticia, el abuso de poder, el egoísmo, las mentiras y sobre todo la falsa democracia. Para que entiendan más a lo que me refiero, mis compañeros hablarán de eso. Cuadro 1. Empieza un mediodía radiante en Taqui, un pueblo de los Andes, dentro de la tienda de los hermanos Colacho. Aciral, un hombre despreocupado de su persona y con una lengua poca educada. Llega Cordel, su hermano, en el momento en el que estaba esperando a su hermano. Cuando llega un sobre, en este ven en parte una salvación y una entrada a la alta sociedad. Cuadro 2. Una tarde, en el bazar de los hermanos Colacho, Aciral, vestido para el frío, aparece de perfil sentado en un despacho pequeño, pero también elegante. Lobo, a quien Cordel castiga reiteradamente, y Horacio, empleado de la empresa. Entonces, el señor Kennedy entra en escena, pidiendo peones para los túneles, debido a la fuga y muerte de Soraz, con quien se retira. En ese momento entra el inspector y lo observa de una gran estafa. El yanqui vuelve para informar a don Colacho de la situación en las minas y proponer un puesto en la política futura en beneficio a la corporación química. Cuadro tercero. Pasando los 11 años en la sala de los hermanos Colacho, en una espléndida sala en Taque, tienen una criada llamada Taya. Por otro lado, Acidal está conversando con Sálava, un hombre blanco y muy delgado de 25 años, quien le da instrucciones de cómo comportarse. Luego de terminar de hablar con él, viene don Rupe, el padre de Taya, quien fue llamado por Acidal para que le leyera las hojas de coca.
Ahí pasó un problema, ya que don Rupert le reclamó por qué Taya estaba embarazada, pero Axidal lo trató de una mal tosca. Luego de eso se calmaron, ya que don Julio conversó con Axidal y al final llega del viaje Cordel, quien le pide hablar a solas con su hermano para contarle lo de Kennedy, que le había dicho para que sea propuesto como presidente. Vamos a comenzar por el cuadro quinto, donde en medianoche en la casa política de Cordel Colacho, donde se observa una sala de escritorio decorado muy lujosamente, donde Cordel y Axidal, asistidos de Zavala, secretario político de Cordel, cual parecen presos de una enorme efervescencia. Aunque todos están vestidos con corrección, los hermanos Colacho no logran disimular. Axidal y Cordel mantienen una conversación, donde Cordel le pregunta a Axidal si es que tiene confianza en él, para lo que Axidal le responde que las cosas están demasiado avanzadas como para poder ocultar cosas, ya que dentro de poco la revolución será de dominio público. Cordel indica que a Pachaca le mencionaron del movimiento revolucionario. Para eso, Pachaca realiza una pregunta: ¿qué cosa es, en buena cuenta, la revolución? Donde Axidal le responde que el país lleva padeciendo 15 años los rigores de la tiranía, donde mandan a robar y a matar al pueblo, por lo cual no puede tampoco haber otro presidente. Más adelante, a Pachaca le causan un sentimiento algo extraño, lo hacen sentir como si estuviera en la espada y la pared, por querer meter al coronel Tequillo, donde le realizan la pregunta: ¿qué crees tú que es una dictadura?, quedando sin decir alguna palabra. Ahora nos toca hablar sobre el cuadro sexto, donde Cordel Colacho ya es presidente, donde ya está adaptado considerablemente al traje y al mundo oficial. El general Colongo más adelante indica que promete cumplir religiosamente sus deberes sagrados de su cargo, para más adelante saliera de la presidencia, siendo reemplazado por Celart. El presidente manifiesta a la nación que los tiranos Colacho han sido derrocados del poder, empezando una nueva era de paz y libertad. Luego de aquello, jura y promete a la nación servir y sacrificarse por ella, queriendo realizar su firma para poder cumplir con lo dicho. Por un momento, el presidente Celart guarda su revólver en la mano izquierda, para lo cual el secretario Colongo llega a apuntarle al presidente, indicándole que se vaya de ese lugar, y el presidente le dice: ¿qué se cree usted? Colongo, actuando, agarra con la otra mano el brazo de Celart y lo saca de la silla presidencial, y se sienta automáticamente, quedando Colongo nuevamente presidente. Ordena a Celart que se quede inmóvil ante él, donde Celart luego agarra a Colongo por la solapa gritándole «impostor», donde luego de eso se pelean por el asiento presidencial una y otra vez, sentándose alternativamente hasta que baje el telón. Muchas gracias. El día de hoy nos encontramos con el docente Antonio Bustamante, profesor de Historia, quien nos ha permitido realizar unas preguntas sobre la obra Colacho Hermanos. Profesor Antonio, bienvenido a esta entrevista. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, para comenzar, como ya sabrá, César Vallejo le ponía mucho interés a los sucesos que ocurrían en el país. ¿Cree usted que eso influyó en la obra Colacho Hermanos? Sí, influyó. ¿Por qué? Porque en ese entonces se venían llevando a cabo una serie de gobiernos sucesivos que se habían dado a raíz de la caída del gobierno de Leguía con el golpe de Estado del general Sánchez Cerro en Arequipa. Muy bien. ¿Usted qué opina de la falsa democracia que presenta esta obra? Bueno, nos habla acerca de lo que es la explotación y el servilismo del pueblo, ¿no? Un pueblo carente de una verdadera educación, un pueblo carente de un análisis crítico reflexivo, es fácil de engañar y de explotar. En ese entonces, como en el actual, se vivían una serie de conflictos sociales sin solución, ¿no? Como la toma de carreteras, huelgas, paros, manifestaciones sociales que casualmente no devinieron en la caída del régimen de Leguía, quien había gobernado el Perú entre los años 1919 al año de 1930, y que se conoce en la historia del Perú como el oncenio de Leguía. Además, cabe
anotar el servicio, ¿no? En favor de las grandes transnacionales y de la oligarquía de entonces, ¿no? Que hoy en día se sigue reflejando, ¿no? En la actualidad se sigue viviendo el servilismo y el servicio en favor de las grandes transnacionales y sobre todo de la oligarquía, quienes desean mantenerse en el poder, tanto político como económico. Claro, concuerdo con usted. ¿Y usted considera que el pueblo peruano es fácil de engañar? ¿Por qué? Hay un dicho que dice que un pueblo sin historia es fácil de engañar. Un pueblo sin memoria es fácil de engañar. La educación juega un rol muy importante dentro de lo que es la sociedad. Para esto tenemos que educar a nuestros alumnos con valores, tanto morales como axiológicos, con una capacidad de análisis crítico que le permita ver la realidad más allá de repente de criterios, o posiciones doctrinarias que de repente favorezcan a ciertos sectores del Estado peruano, ¿no? En este caso, yo considero que el pueblo peruano sí es fácil de engañar, ¿no? Porque carece de valores y donde se sobrepone lo que es la corrupción, ¿no? Una corrupción que data desde el año 1930 y que a pesar que estamos viviendo el año 2022, aún la corrupción se encuentra enquistada en las más altas esferas del aparato estatal peruano. Muchas gracias, es verdad. Bueno, estas serían todas las preguntas. Muchas gracias por su participación en esta entrevista. Eso sería todo. Que tenga un buen día. Si me dejas de repente poder añadir algún punto, sería muy importante. Sí, siga. Sí, vemos que hoy en día nuestro país carece de una falta de unidad nacional y esa falta de unidad nacional se vio reflejada en la guerra del Pacífico, ¿no? ante los chilenos. Vivimos actualmente una ausencia de valores dentro de lo que es esos valores axiológicos, por eso que impera la corrupción. Y eso también se ve reflejada en problemas económicos que acarrean a nuestra sociedad. Estos problemas económicos han posibilitado que nuestro pueblo sea fácilmente engañado por políticos que dentro de su demagogia ofrecen puestos, cargos y mejores de condiciones de vida que una vez enquistados o una vez llegados al poder se olvidan de ella, ¿no? Se olvidan de ella, se olvidan de sus propuestas y miren cómo vivimos actualmente, ¿no? El Perú se encuentra viviendo una de sus más graves situaciones políticas, sociales y económicas de toda su historia republicana. Por eso es muy importante que la educación juegue un rol trascendental para que formemos y forjemos estudiantes con una capacidad crítica, analítica y con miras a que mejoremos nuestras condiciones y calidad de vida. Muchas gracias. Gracias, eso sería todo. Colacho Hermanos o Presidentes de América es una obra teatral que representa la indignación del poeta y escritor César Vallejo. En esta obra teatral también podemos apreciar cómo los hermanos Acidal y Cordel, denominados hermanos Colacho, por ser tan ambiciosos, por querer y ser más, no les importa hacer daño a las demás personas. Es más, ignoran el hecho de que son sus iguales y que son de su mismo país. El mensaje fundamental que tiene la obra es que los oportunistas, después de todo, acaban con el anhelo de los demás, ya que constantemente aparecerá una persona más oportunista que querrá tener el poder